Hoy el tema del programa es Tengo derechos como tú, en referencia a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. ¿Las personas con discapacidad tienen necesidades sexuales? ¿Tienen relaciones sexuales? ¿Tienen deseo? ¿Pueden alcanzar un orgasmo? Para poder responder a estas y otras cuestiones, hoy contamos en el plató con la presencia de dos profesionales de la Asociación Nacional de la Salud Sexual y la Discapacidad, ANSID. Es Esther Sánchez Rojas, que es la presidenta de ANSID, y María Onrubia Pérez. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Buenos días. Buenos días. Bien, ¿cómo surge la idea de crear una asociación sobre sexualidad y discapacidad? Bueno, pues a ver, nosotras llevamos trabajando en sexualidad durante años, ya muchos años, pues más de 25 años. Y bueno, eso quiere decir que también tenemos una edad, ¿verdad? Sí. Pero a partir de toda esta trayectoria en la docencia y en investigación sobre sexualidad, porque además mi compañera Esther ha sido profesora de la Escuela de Terapeutas Ocupacionales y daba la asignatura de sexualidad y discapacidad, pues empezamos a ver que no había materiales, que faltaban herramientas para poder formar a los futuros profesionales y futuros profesionales que trabajaran con personas que tienen discapacidad. Y entonces comenzamos elaborando un texto que es una guía, que la hemos traído aquí para que la miréis, es una guía de educación afectivo-sexual para personas con discapacidad visual. Entramos en contacto con la ONCE, esto era por el año 2000 más o menos, y elaboramos esta guía que está en formato libro visual, también la tenemos en braille, y para que miréis un poco, que veáis que tiene unas láminas que fueron hechas por el Centro de Recursos de la ONCE, que entonces estaba en Joan Amades, que ahora está en la calle Sepúlveda. Son láminas muy sencillas en las que ellos pudieran ir tocando y de esa manera hacerse la imagen mental de aquello que nosotros explicábamos en el texto. Igual que está en el texto en braille, está en el texto visual, y también hicimos un libro hablado, porque muchas personas con discapacidad visual no tienen conocimientos de braille. Y eso fue el principio de comenzar a trabajar sobre la discapacidad. Posteriormente continuamos haciendo investigación y presentamos un trabajo a nivel nacional sobre la sexualidad en las personas con traumatismo craneoencefálico. Y lo presentamos en el Congreso Nacional de Sexualidad que se hizo en Santiago de Compostela y nos dieron un premio ahí. Y entonces era de ámbito nacional y empezamos a ver que las personas con discapacidad tenían una problemática importante, sobre todo de poder expresar lo que les ocurría y que tuvieran la respuesta por parte de los profesionales y de las personas que nos dedicábamos a la docencia y a la investigación, de resolver las dudas y las necesidades que tenían. Y entonces ahí se nos ocurrió, a partir de Santiago de Compostela, hacer esta Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad, y nos pusimos a ello pues en el 2010, justo al volver de Santiago, y hicimos los estatutos. Bueno, empezó a funcionar más o menos en el 2011. Y este ha sido nuestro principio, pues porque veíamos que había muchas carencias y muchas necesidades en las personas con discapacidad, en todas: discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad cognitiva, y por lo tanto pues aquí estamos trabajando. Muy bien. Esther, ¿cuáles son los objetivos de ANSID? Bueno, ante todo, ANSID es una asociación sin ánimo de lucro que lucha por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con diversidad funcional. También otro de los objetivos que tenemos es, de alguna forma, formar, informar tanto a las personas con diversidad funcional como a los familiares, como
a los cuidadores no profesionales que los atienden, como a los profesionales que directamente los atienden. Otra de las funciones es un poco la divulgación científica a través de trabajos de investigación que realizamos. 3 de ellos están inscritos en diferentes universidades como tesis doctorales y trabajamos pues, con una evidencia científica. También un poco promover la igualdad o la desigualdad, ¿no?, que hay, sobre todo en las personas con diversidad funcional, o los diferentes estigmas que hay cuando estas personas tienen una orientación sexual diferente de la que se conoce como normal, que sería la heterosexual. Que aquí nos juntamos pues, personas discapacitada, sexualidad y orientación sexual. Y bueno, y la otra parte es la investigadora que he comentado. Habéis dicho que tenéis este proyecto educativo. ¿Nos podrías ampliar un poquito la información? Sí, a ver, el proyecto educativo que tenemos es un proyecto educativo que contiene 4 programas. Un programa está dirigido a las personas con diversidad funcional. Está compuesto por unos 10 talleres en el cual se va tocando todos los temas, incluso lo que es la prevención de abusos sexuales, la prevención de maltrato, que se da mucho en estos colectivos, desde lo que es la propia identidad, evolución sexual, a conocer su cuerpo, etc. No olvidemos que muchas de estas personas, algunas de ellas son desde el nacimiento, entonces muchas sensaciones o el desarrollo sexual lo han tenido mucho más lento y entonces hay cosas que verdaderamente no conocen cómo va a responder su cuerpo. Después tenemos otro programa que va incluido, van a voluntarios, va a familiares y va a profesionales no cualificados, ¿no?, o cuidadores que no son profesionales, que atienden a estas personas, un poco para que entiendan que estas personas tienen sexualidad, que la respeten y que intenten de alguna forma pues dignificar, ¿no?, esta dimensión en estas personas. El cuarto programa va dirigido a los profesionales de los diferentes ámbitos, tanto del social, docente, sanitario, para formarlos. Porque uno de los problemas que nos encontramos es que los profesionales no están formados en sexualidad y discapacidad y cuando estas personas tienen un problema no saben a quién acudir. Nosotros estamos cansados de recibir en la asociación y de hacer asesoría, porque tenemos una asesoría a través de online y a través de telefónica de problemas de padres que nos llaman con problemas con sus hijos o familiares con problemas y que no saben dónde acudir para solventarlo. Y ya por último lo que hacemos o lo que tenemos es una campaña, más que un programa o campaña de divulgación social. Dentro de esta campaña hemos realizado un vídeo con una canción que es un rap dirigida a la gente joven para divulgar un poco la sexualidad, las necesidades afectivos sexuales de estas personas y hemos hecho una colaboración con un grupo de música moderna, Right for a Fall, que en una de sus canciones habla de la prevención de enfermedades y de embarazos y lanzamos preservativos, o sea, un poco así en plan más directo hacia los jóvenes. Estas serían las actividades que hacían SID para alcanzar alguno de los objetivos. ¿Hay algunas actividades más que tengáis ahora? Bueno, sí, lo que hacemos charlas, hacemos cursos, hacemos talleres, conferencias, asistimos a congresos, trabajos de investigación, bueno. Y estamos aquí, programas de radio, sí, etcétera, ¿no?, cuando nos llaman y aquí. Sí, y aquí. Muy bien. Bueno. Y por lo que estáis comentando, las personas con discapacidad tienen necesidades sexuales. ¿Podríais hablar un poquito de esto? Porque hay muchos colectivos que consideran que es un tema que no importa, no es tan importante, ¿no? Sí, a ver, las personas con discapacidad son personas, ¿no? Y como todas las personas, son personas sexuadas, tienen un sexo biológico que las identifica a nivel social, siendo, si tienen pene y testículos son chicos, si tienen vulva vagina son chicas. Entonces, ninguna persona es asexuada, ninguna persona se le puede decir que no tenga sexualidad. Todas las personas tenemos sexualidad. Estas personas que tienen una discapacidad, una diversidad funcional, su funcionamiento a nivel puede ser físico, puede ser cognitivo, no está al 100%, pero eso no significa que no sean personas con una sexualidad, claro que tienen, igual que todas las demás personas. Y además,
igual que todas las personas, su sexualidad se manifiesta de manera diferente según el ciclo de la etapa vital en la que se encuentran. Cuando son niños o niñas, tienen un reconocimiento de su cuerpo, se identifican como niños, niñas, saben las partes de su cuerpo, las saben nombrar y pueden y llevan a cabo actividades que por su sexo, pues claro, la sociedad les impone, ¿no? Eres un niño, tienes que realizar un comportamiento, o sea, perteneces a un género y esto comporta un rol de género. Tienes que actuar de una determinada manera. Eres una niña, exactamente igual. Y en esto nos desenvolvemos todas las personas exactamente igual. ¿Qué ocurre cuando llega un proceso ya de maduración genital en la adolescencia? Pues que entonces es cuando las hormonas empiezan a funcionar muy rápidamente, aparece la madurez genital y aparecen los cambios. Porque anteriormente un niño y una niña son muy parecidos. Y si vemos a chiquitines por la calle, hoy en día que vestimos a los niños y a las niñas muy igual y de forma muy igual, no sabemos si es un niño o es una niña. En cambio, cuando llega la pubertad, cuando empiezan a aparecer las características sexuales secundarias más importantes, ahí vemos ya unas diferencias, ¿no? Y ahí aparece el deseo, la atracción. La sexualidad pasa al otro o a la otra. En ese momento es cuando hay una actividad sexual genital. Y aquí es cuando las personas si tienen algún tipo de alteración, puede ser que lleguen más tarde a esa necesidad, ¿no?, de tener de atracción y de deseo y tener que compartir con otras u otros y lo hacen más tarde o no lo pueden hacer al 100% de su capacidad. Y por lo tanto, pues ahí es donde tendremos que intervenir y tendremos que trabajar. Pero las necesidades sexuales en la edad adulta, bueno, pues es, ¿no?, ¿qué hacemos los adultos? Llegamos a mantener compromiso, llegamos a mantener relaciones con mayor intimidad y establecemos una familia, ¿no? Sí. Y las personas mayores exactamente igual, también tienen ese deseo sexual y esa atracción. Cambia, hay menor potencia sexual, pero el deseo, la atracción, el que nos quieran, el gustar, el querer, ¿no?, el manifestar afectividad, esto lo tenemos todas las personas, además forma parte de nuestras necesidades psicosociales, ¿no? La necesidad de que nos quieran, de ser queridos, la necesidad de tener amigos, de amistad y la necesidad de tener un espacio íntimo, una comunicación íntima, una intimidad que se realiza con la pareja, ¿no? Entonces, es que, a ver, no hay diferencias, ¿no?, en las personas. Somos muy parecidos y parecidas. Y además a todos y a todas nos gustan las mismas cosas, ¿no? Nos gusta que nos quieran y que nos acepten y ser, poder estar integrados, integradas en la sociedad. ¿Sí? Esto no tiene ninguna diferencia unas y otras. Esto que has comentado, María, es bastante importante, ¿no? Porque a veces hay muchos mitos, como tú ya bien sabes, sobre temas de la sexualidad, ¿no? Si además hay discapacidad, todavía se agravan los mitos, ¿no? Y muchas personas se preguntarán ¿cómo las personas con discapacidad mantienen relaciones sexuales? Bueno, a ver, poder mantener relaciones sexuales de la misma manera que las personas que no tienen discapacidad, poder conocer a otra persona o poder establecer una relación. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos un modelo sexual dominante hasta hace muy poco tiempo, que era el modelo procreativo, muy genital, en el que las relaciones sexuales se consideraban como tales y además como acabadas si la actividad sexual acababa con un coito, o sea, penetración de pene en vagina. Si no, parece que no había relaciones sexuales. En muchas personas que tienen algún tipo de alteración o discapacidad, a lo mejor no pueden llevar a cabo una actividad sexual genital, pero sí que pueden llevar a cabo caricias, sí que pueden llevar a cabo excitación, sí que pueden llevar a cabo el entrar en contacto con otra persona y poder llegar a tener el mismo placer y la misma satisfacción que una persona que tiene una relación coital. Pero esto muchas veces no se ha
explicado, no se ha dicho, no se ha contado, no se ha comentado, no se ha educado, y por lo tanto parece que si no pueden tener una erección los chicos, ¿no?, y las chicas no pueden tener una buena lubricación vaginal y una penetración de pene en vagina, las unas no pueden llegar a sentir placer y los otros no pueden llegar a tener el máximo placer también. Esto es lo que hay que cambiar, hacer este modelo. El modelo es un modelo de educación y de formación en sexualidad basado en los derechos sexuales, que es el modelo profesional. A ver, ¿qué me da? Es el... ayúdame. Te refieres al modelo biográfico. Al modelo salía la palabra, modelo biográfico profesional. ¿No? En el que se tiene en cuenta que la sexualidad no es solamente la genital, sino que tenemos 2 metros cuadrados de piel y que tenemos terminaciones sensoriales en todo nuestro cuerpo que nos pueden hacer sentir y sentirnos muy bien, sin necesidad de llegar a tener una erección o una penetración. Entonces, bueno, pues es trabajar todas aquellas capacidades que no están alteradas y que realmente pueden provocarnos y producirnos tanto placer como el placer. ¿Ibas a decir algo? No. Lo que veo muy importante es que vosotros estáis dando toda una orientación afectivo-sexual, que además abogáis por todo lo que es la parte más humana de caricias, de contacto, y no el modelo coitocéntrico, bueno, y todas esas formas en las que hemos crecido, donde parece ser que se puede marginar, ¿no?, a colectivos o a personas que funcionen de otra manera, ¿no? Y en este sentido estáis haciendo una buena labor. Sí. Bueno, es que yo creo que uno de los estigmas que hay básicamente es que la gente se centra la sexualidad exclusivamente en la parte genital, ¿no? Sí. Y claro, la sexualidad es mucho más, es comunicación, es afecto, entonces todos estos valores se omiten y son los que intentamos potenciar, intentamos educar, intentamos transmitir para que las personas que por algún motivo no puedan mantener una relación coital sepan que, bueno, que un ciego puede acariciar con la voz, que un mudo puede enamorarte con la mirada, que un manco te puede excitar tocándote con la boca o con la mejilla. Es decir, que el que tengamos una parte de nuestro cuerpo que no funcione correctamente o que esté alterada, que todos al fin y al cabo pasaremos en algún momento de nuestra vida a ser personas con diversidad funcional, porque todos, que no necesitamos gafas para leer, vamos a necesitar un bastón para caminar o otras cosas, eso no quiere decir que no podamos disfrutar nuestra sexualidad. Entonces eso se ha de fomentar. Sí. Yo quería comentar una cosa, que la sexualidad, la actividad sexual, que era y que ha sido, se ha pensado que debería de ser algo muy gratificante y además muy lúdico, y además que generara mucha satisfacción, y que además fuera un proceso también de crecimiento personal y relacional. Pues en estos momentos está en una situación muy reduccionista, forma parte del espacio público. La actividad sexual siempre ha formado parte del espacio privado. Sí. Eso no significa que una persona que quiere a otra no la pueda dar un beso, y pueda ser esto expuesto en el espacio público. Pero realmente la actividad sexual formaba parte de la intimidad y del espacio íntimo. Y todo lo que eran los preámbulos, los juegos amorosos, la seducción, aquellos preámbulos antes de llegar a tener una actividad sexual coital, o a veces tampoco coital, se está perdiendo, se está reduciendo a unas relaciones muy poco lúdicas, y en el que es totalmente coital. Por lo tanto, nos estamos perdiendo mucho también las personas que nos llamamos sin discapacidad, ¿no? Y esto pues creo que debe de cambiarse, que debería cambiarse. Y en esto los profesionales tenemos mucho que decir para conseguir volver, ¿no?, a estos procesos
bueno, pues tan válidos y tan estupendos y tan divertidos, ¿no? Y aprender a sentir las cosquillitas. Y tan saludables. Que todo sea, sí, ¿no?, con más ilusión. Sí, son matices importantes de cambios, porque es cierto que la publicidad está muy sexuada, sí, y todo está muy orientado en los fuegos artificiales. Sí. Y volvemos a consumir una sexualidad, todo se consume. Claro, estamos entrando en esa rueda. Pero tú, ¿no?, fíjate, estás hablando de los anuncios publicitarios. En los anuncios publicitarios lo que nos están vendiendo son cuerpos Danone, sí, nunca mejor dicho. Está llamando. Sí. Ahora sería muy importante que vosotros pudierais decirme, para que las personas tengan una pequeña, ¿no?, breve resumen de lo que es ANSIT, que las dos me diréis un poquito la perspectiva de lo que os gustaría que llegara a la gente sobre vuestra asociación. Bueno, más que nada, que lo que nos gustaría es que supieran que hay una Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad, que cuando tengan algún problema, que hay una serie de profesionales que pueden asesorarles, que no está todo perdido, que a veces llegan muy desesperados, y que creo que de alguna forma estamos dando respuesta a las necesidades que podemos. ANSIT, a ver, es una asociación joven, pero hemos evolucionado muchísimo en 4 años y estamos haciendo cosas que verdaderamente no nos los habíamos propuesto, ¿no? Y formaciones que posiblemente tampoco habíamos propuesto en sus inicios, pero que debidas a las demandas nos hemos tenido que poner las pilas. También es cierto que tenéis una dilatada experiencia, sí, y eso también ayuda. Yo eso, os he visto en bastantes congresos, lleváis años, tenéis, sí, vuestros referentes. Yo creo que esto es lo que más habéis nos organizado ayuda. Los vuestros, que exacto, decir, todo esto, sí, es importante. Sí, a ver. Habéis promovido muchas situaciones importantes para muchos profesionales. Sí, 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 y en eso estamos, o sea, y que no solamente asesoramos a los afectados y familiares, sino es que tenemos muchísima asesoría también de profesionales que trabajan con personas con diversidad funcional, que les llegan con un problema X y que no saben cómo solventarlo, ¿no? ¿Querrías tú añadir algo, yo María? Quería solamente decir que siempre, bueno, desde la docencia y la investigación trabajamos para y por las personas, y seguimos trabajando para y por las personas. Y además comentar en un segundito que nosotros, aparte de todo esto, tenemos un marco legal que nos protege y que nos, de alguna manera, nos respalda, que es nuestra ley, la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva, que es una ley que lo que nos está indicando es que tenemos obligación de formar y tenemos obligación de dar respuesta a los profesionales, a las personas que están en riesgo de vulnerabilidad y que tengan algún tipo de discapacidad. Esto es una cuestión muy importante porque esta ley está en peligro. Pues yo os agradezco a las dos, te agradezco a ti, Esther Sánchez Raja, que hayas venido. Gracias. Y también a ti, María Rubia, que hayas venido a dar un poquito, ¿no?, de lugar a otros colectivos que muchas veces, si vosotras no hicierais este tipo de cosas, las personas no podríamos reflexionar que hay alternativas y que además hay que conocerlas, hay que difundirlas y hay que facilitar que las personas vivan con mejor calidad de vida, porque humanamente todos tenemos obligaciones para que así sea. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti.